Vamos a iniciar este conversatorio, este compartir. Nos da muchísimo gusto tener como invitada de honor en este relanzamiento de nuestra cátedra Enrique Dussel a la profesora, doctora, investigadora. Ya sé que no le gustan todos los títulos, pero es importante decirlo porque se trata también de una acción política. Quienes reconocemos que la academia es un frente de lucha en el proceso de toma de conciencia crítica y la conciencia crítica en función de la transformación de la realidad, porque lo que tenemos no es lo mejor posible. Y en un contexto de muerte, donde el genocidio que experimenta el pueblo gazatí y que se ha normalizado en ciertos medios de comunicación, en ciertos espacios académicos, no se menciona lo que está ocurriendo frente a nuestras narices cuando ustedes y yo vemos una película de los años 80, 90, todavía incluso de los 2000, donde se nos presenta a un pueblo que ha sido víctima de un proceso de totalitarismo en Europa. Entonces sí rasgamos nuestras vestiduras, lloramos con el pianista y reconocemos que la vida es bella, pensando que es un ejercicio de memoria, lo es en cierto sentido, pero también es un ejercicio de orientación de voluntades, es decir, de acción política. Y cuando abrimos espacios como es la Cátedra Enrique Dussel, en homenaje, respeto y reconocimiento a uno de nuestros profesores, yo diría que sí, aunque algunos profesores, amigos míos muy queridos, digan, no trates tantos títulos para acá, estoy de acuerdo, pero se trató de un maestro. Es decir, una persona que su pensar, su sentipensar, se esforzaba en medio de la condición humana que nos atraviesa a todas y todos nosotros por ser coherente y consecuente entre lo que pensaba, decía y hacía. Y eso le daba al profesor una autoridad moral que me permite a mí decir de un maestro. Es decir, aquellas personas que con su ser y su quehacer nos dicen por dónde tenemos que caminar, y eso es muy valioso. Y el día de hoy pues nos encontramos en este semestre relanzando la cátedra Enrique Dussel del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra queridísima Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la cual ustedes están cristalizando su derecho a la educación, y eso es muy valioso. Por eso yo me alegro mucho que estés aquí, Ruth, porque les quiero decir que Ruth es no solamente una mujer muy comprometida con la seriedad de la fundamentación teórica de su quehacer como profesora investigadora en el CIDE, sino también es una de las personas, y lo digo con mucha sinceridad y lo hemos experimentado en ciertas discusiones teóricas que hemos tenido, aunque sea allí en chat, haciendo equipo y a veces orientando voluntad de otros compañeros que también nos decimos de izquierda, pero que a veces no terminamos de pasar el cepillo a contrapelo a nuestras formas, ¿no? Y Ruth es una persona que combina como un principio ético, crítico dentro de su ser como académica, el principio coherencia de que no solamente es el discurso, que ya es una práctica ideológico-política muy valiosa, me parece a mí, sino también su militancia como activista social, como mujer comprometida con la causa de los pobres y tomando como objeto de su reflexión no solamente la economía por la economía, sino como las condiciones de posibilidad que cristalizan la materialidad de las comunidades y que permiten, en última instancia, a partir de la administración y el cuidado de la casa, tener alegría de vivir. Y en ese sentido, pues te damos la más cordial bienvenida a tu casa, la UACM también igual que el CIDE, un espacio público, y como espacio público también un espacio de reflexión. Nos va a compartir su sentipensar en relación a la coyuntura de la realidad en la cual nos encontramos ahorita. Tenemos que tomarlo como un imperativo ético. Y qué mejor tener a una persona que ha pensado las cosas a profundidad dentro de uno de los pilares que trastoca todo lo demás, que es lo económico, como eso, como una administración de aquello que permite las condiciones de vivir de las personas, las comunidades y de la propia naturaleza. Bienvenida a tu casa y te damos la palabra, y después nos gustaría dialogar las reacciones de las y los compañeros contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Manuel.
Pues nada, que la verdad muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto no solo estar en la UACM por el proyecto educativo social que representa esta casa de estudios, de la que tuve la oportunidad también de dar alguna clase alguna vez, sino bueno, en especial en esta cátedra, ¿no? Es para mí un honor estar aquí en la cátedra Enrique Dussel, que aunque no fue mi maestro físicamente, sí tomé algunos de sus cursos en internet. Entonces, bueno, yo preparé esta charla, bueno, un poco al principio como una charla, un poco un recuento histórico, y después voy a tomar lectura de unas notas que traigo. Pero bueno, el punto de partida cuando me hiciste esta invitación, ¿no?, de hablar de la guerra genocida permanente, una mirada desde las teorías críticas, dije, bueno, ¿cómo voy a preparar la plática? Y antes creo que de que tuviéramos la invitación, un día pensando, reflexionando, de que desde que tengo un uso de razón hay guerra en el mundo, hay guerras, y ya hace bastante tiempo, ¿no? Recuerdo las noticias, recuerdo pues, la guerra en la ex Yugoslavia, la Guerra Fría, la guerra Irán-Irak. Entonces ese es como mi punto de partida personal, ¿no? Una reflexión personal. Desde que tengo uso de razón, el mundo está en guerra. Y como recuento podemos irnos, aunque no soy tan vieja, ¿no?, al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando tras la conferencia de Yalta se hace una repartición del mundo, ¿no? Se reúnen ahí las potencias vencedoras, Winston Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿no? Y reparten el mundo como en tres, queda el mundo repartido como en tres grandes bloques, aunque uno como menos visible, tal vez, que fue el de los países no alineados. Está el bloque capitalista del mundo libre, entre comillas, el bloque socialista y sus respectivas áreas de influencia. Y entonces se da pues esta formación de un mundo bipolar, donde por un lado vamos a tener a la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por el otro el Pacto de Varsovia, que recordemos que también al fin de la Guerra Fría pues el acuerdo era que se disolvía, si se disolvía el Pacto de Varsovia, pues también la OTAN, y la OTAN, bueno, sigue ahí vigente. Entonces, en este marco de Guerra Fría, pues tuvimos sobre todo las guerras proxy, ¿no?, en las áreas de influencia geopolítica y geoestratégica de los países, más en particular Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde también hay un peso muy importante aquí de la ideología, ¿no? Vemos que está el mundo capitalista, el mundo libre, la democracia, y la Unión Soviética y el socialismo, comunismo. Y en estas guerras proxy pues vamos a ver sobre todo, bueno, ahí la primera es la de Corea, donde quedan divididas las dos Coreas. Luego vamos a ver en Vietnam también, que fue una cruenta guerra, donde por supuesto pues termina ganando también Vietnam. Vemos, bueno, a Cuba, El Salvador, Nicaragua, etcétera. Entonces, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, como lo hemos estado mencionando, Estados Unidos pues se erige como el gran vencedor, el gran hegemón, y en este momento pues también es donde se va a ver muy plasmada, muy vigente la doctrina Monroe, que si bien data de 1823, pues es una doctrina que ha regido la vida de Estados Unidos, sobre todo en el contexto de la política exterior. Y sobre todo lo vamos a ver muy plasmado en su área de influencia, que es América Latina, a través de invasiones, operaciones especiales, intervenciones, y ahí está pues la Operación Cóndor con los golpes militares, pero que va, bueno, y en esta Operación Cóndor sobre todo con la persecución de las disidencias políticas, y que se va a ver materializado también en el plano de lo económico. Vemos pues lo que se denomina como el experimento chileno tras el golpe que le hacen a Salvador Allende en 1973, y ahí que ya había instalado un grupo de los que se habían formado con los Chicago Boys para instaurar o instalar
las políticas neoliberales. Y por el otro lado, pues en el plano de lo político es pues disolver a todo grupo, digamos, guerrillero o insurgente o de cualquier otra índole que se denominara socialista o comunista, ¿no? Y es lo que ocurre hace un par de días, el 26 de marzo, si no lo mal recuerdo, ayer se cumplieron los 50 años también del golpe militar en Argentina. Entonces, pues vamos a tener también en Brasil en los años 60 y que esta andanada de golpes militares y tal, pues también se ejecuta inicialmente en los 50 en Guatemala contra Jacobo Arbenz, que a él, bueno, le hacen toda una campaña de que es comunista y tal, aunque en realidad él lo único que estaba buscando era una reforma agraria y le hacen como toda esta campaña mediática de que es comunista. Y ahí, bueno, lo que se buscaba era que no se diera esta reforma agraria porque pues iba contra los intereses de la Fruit Company, una empresa estadounidense, y a partir de ahí pues todo lo que ha sufrido el pueblo guatemalteco con los golpes de Estado y demás, Bolivia, etcétera. Más adelante vamos a ver cómo se instala también en Honduras, como todo Centroamérica, igual una política de mantener toda esta región pues bajo el imperialismo estadounidense. Vamos a ver también en los 80s las invasiones a Panamá, ¿no? Bueno, eso yo creo que es más hacia los 90s, pero también a Granada, etcétera, que es una pequeña isla. Entonces, bueno, ya con el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín en 1989, la disolución de la Unión Soviética en el 91, y con estos impulsos reformistas que hace Mikhail Gorbachev en el plano cultural, en el plano político, que se le denominó la Glasnost y la perestroika, luego el golpe de Estado, la llegada de Yeltsin, y la primera guerra, bueno, también la disolución de la ex Yugoslavia, que era una república también federal socialista, que pertenecía además al grupo de los no alineados. La ex Yugoslavia no perteneció al Pacto de Varsovia. Ahí también es un tema muy interesante ver cómo se mantuvo, si bien en el campo como de influencia de la Unión Soviética, pero un poco también al margen, no pertenece al Pacto de Varsovia, y que fue una guerra terrible, ¿no? Limpieza étnica, etcétera. Y donde Estados Unidos, pues ahí también va a tener una presencia muy importante. Y luego pues vemos la primera guerra del Golfo tras la invasión de Irak a Kuwait en el 91, y bueno, Kuwait es un pedazo de tierra muy pequeñito pero que tiene unas enormes reservas de petróleo. Entonces ahí se da esta invasión en tiempos de George Bush, padre, y es una guerra donde también se hace como muy presente el triunfo, ¿no?, de Estados Unidos en esto que fue la Guerra Fría, porque ahí ya no pudo intervenir la Unión Soviética, que de alguna manera pues también hace un equilibrio, ¿no?, cuando había un mundo bipolar. Bueno, más tarde vamos a tener que, en ese momento que Estados Unidos se enfrenta a Irak por esta situación, a Saddam Hussein, que en los años 70, después del triunfo de la Revolución Islámica en Irán, Irak era aliado de Estados Unidos, ¿no?, con Saddam Hussein, y promovió una guerra entre Irak e Irán. Y también, bueno, aquí entra como un poco al margen de mencionar que como en tiempos de Ronald Reagan, cómo vendía las armas a la contra en Nicaragua y a Irán, y que como no le autorizaron en el Congreso esa venta, ese apoyo a esas guerras, lo hicieron a través de la venta de drogas, ¿no? Y esto está súper documentado. Incluso hay una película muy interesante que habla del periodista que descubre este entramado y que termina hasta suicidándose porque pues lo mandan al ostracismo, una persecución terrible que vive, pero cómo se da esta situación, ¿no?, de que las agencias norteamericanas con las ventas de la droga vendían las armas para estas guerras. Entonces, bueno, ya después vamos a tener más adelante
Se dirige a finales, ya como a principios de los años 2000 y en esta última década del siglo XX, esta tesis del fin de la historia, ¿no?, de Francis Fukuyama. Y con esta, que él, bueno, establecía como que el fin de las ideologías, pero con el ataque a las Torres Gemelas, en el 11 de septiembre de 2001, lo que vamos a ver es que se construye una idea de que los conflictos van a ser por razones identitarias. Entonces se dirigen todas estas tesis. Una de las más interesantes es la de Samuel Huntington, la del choque de las civilizaciones. Él dice, ha caído el muro de hierro y se está levantando el muro de terciopelo. Entonces también vemos cómo en este momento, donde también tras la caída de la Unión Soviética, que hay como una pérdida de referente ideológico para la izquierda, como que se empiezan también a adoptar como una objetivo, de la izquierda, luchas por los reconocimientos, ¿no?, de las diferentes identidades. Y vamos a ver cómo se empiezan a dar como estas intervenciones por las razones humanitarias, por los derechos humanos, por la libertad, por la búsqueda de la democracia, por el control del tráfico de drogas y el crimen organizado, y se instituye así también la llamada guerra contra el terrorismo, ¿no?, y el miedo y la seguridad como políticas también de control social, de control militar. Y vamos a ver cómo esto se da con el Acta Patriota en Estados Unidos muy específicamente, y también vamos a ver cómo se empieza a dar como una vigilancia hacia toda la ciudadanía, ¿no? Esta idea de la seguridad también, que se hace más importante o sea, cómo la gente está dispuesta a renunciar a sus propios derechos en pro de políticas securitarias. Entonces ya aquí ya vamos entrando pues a este periodo que en lo económico, pero también en lo político ideológico es en la fase neoliberal del capitalismo, donde también se empiezan a manifestar de manera pues en contrapelo, se pudiera decir, pues estas olas progresistas en América Latina. Bueno, me salté, digamos, un poco el periodo en el que hay en lo que le llaman la transición a la democracia en ciertos países, pero porque me estoy enfocando más a la cuestión de los conflictos, por lo que inicié mencionando que todos los periodos o todas las últimas décadas han sido momentos en que ha habido conflictos y guerras, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos aquí en este momento en el que se empiezan a dar otras formas novedosas de intervención, como los golpes blandos, los lawfare, los usos de los medios de comunicación, y más específicamente con el surgimiento y el crecimiento de las redes sociodigitales, para generar levantamientos y conflictos que hagan caer regímenes que sean adversos a los intereses de las grandes potencias, ¿no? Y vemos que sobre todo a los intereses de Estados Unidos, y vemos aquí cómo se dan estas llamadas revoluciones de colores, la primavera árabe, etcétera, que al final pues ni llevaron a la democracia. Y en el caso muy específico, quiero pensar por ejemplo Libia, ¿no?, que ahí el líder de este país, Muammar Gaddafi, que dependiendo el momento era aliado de Occidente o era enemigo, y al final, bueno, pues terminaron derrocándolo, y con todo lo que ello conllevó, o como esta guerra contra el terrorismo también, que terminan destruyendo un país como Irak. También estamos viendo pues cómo se destruye Siria, y por eso es tan importante hoy ver lo que está pasando en Irán, porque prácticamente que en Medio Oriente el único país viable en este momento es Irán. Todos los demás países alrededor, desde Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros, Qatar, pues son países aliados de Occidente de cierta forma, pues por sus grandes reservas de petróleo, pero porque también ahí están las bases militares de Estados Unidos, que son por eso está bombardeando Irán hacia esa zona, por las bases militares. Y pues hay que decirlo también con todas sus letras, Israel en realidad es una gran base militar estadounidense, que además ha desarrollado, y eso es muy conocido, armas nucleares.
Lo mismo Pakistán, ¿no? Que está más más cercano hacia la India, hacia Afganistán, pero bueno, también es una zona importante donde también ha habido un desarrollo de armas nucleares, pero pues como es aliado de estos otros países occidentales, pues a él no le cuestionan, ¿no?, que se hayan desarrollado estas armas. Entonces, bueno, también vamos a ver que en este momento se va a empezar a hablar de esta idea de la posverdad, ¿no?, donde se hace ya más bien un juego hacia lo emocional, se apela más a las emociones que a la razón, donde los hechos, dice Chomsky, importan más que han dejado de tener importancia, más bien, ¿no? Los hechos ya no importan, sino las narrativas. Esta idea de las fake news o las noticias falsas, y vemos cómo empiezan a incidir incluso en las elecciones con proyectos como este de Cambridge Analytica, ¿no?, que está documentado cómo intervinieron y cómo de alguna manera pues generaron así una intención de voto en el momento en que gana Trump en su primer mandato. Bueno, entonces estamos ya llegando al momento actual, 2023, con el genocidio en Gaza, ¿no? Pero sin perder de vista que Palestina pues lleva más de 70 años de ocupación. Tenemos ya un segundo mandato de Donald Trump, donde se revitaliza la doctrina Monroe, ¿no?, que incluso se le denomina doctrina Donroe, ¿no?, se le ha dado como este renombre, y que vemos también cómo hay un ascenso de las extremas derechas en el mundo, en varios países, sobre todo en Europa gobernando, pero ya también en América Latina. O sea, ahorita digamos que los únicos países que tienen gobiernos progresistas o de izquierda, como quieran llamarle, pero que no están en esa línea de derechas, pues es México, Brasil y Colombia, ¿no? Y pues vemos cómo también ya desde Estados Unidos queriendo pues intervenir en las elecciones, ahí está el caso de Honduras, etcétera, y pues ya directamente sustrayendo, secuestrando al presidente en funciones de un país como Venezuela, ¿no?, a Nicolás Maduro y a Cilia, su esposa. Entonces, bueno, vemos también esta intervención a Irán, que Irán ha sido un país que ha estado siendo asediado desde hace ya bastante tiempo, porque como mencionaba, tras la guerra contra el terrorismo, pues Irak quedó devastado, aunque salieron, yo diría que haciendo un análisis así muy general, pues posiblemente derrotados de Afganistán, porque estuvieron durante 20 años y no lograron derrocar al régimen talibán. O sea, Afganistán es un caso que se tiene que estudiar. Y bueno, pues Siria también está destruida, pues Líbano con el permanente conflicto también con Israel, etcétera. Entonces, pues el único país viable en la zona en ese momento, pues Irán, y que ha estado siendo asediado por este tema de la producción de uranio, ¿no?, de uranio enriquecido para generar o producir bombas atómicas o bombas nucleares. Entonces, pero cada vez también se habla más de la caída de Estados Unidos como el gran hegemón, y que pues estamos viviendo una crisis también de la etapa neoliberal del capitalismo, y que también pues se expresa en todos estos conflictos, en todas estas guerras, esta guerra que hay entre Rusia, y que yo digo que es una guerra entre Rusia y la OTAN, pero que se está llevando a cabo en Ucrania, en suelo ucraniano, y que pensaban que iba a terminar muy pronto, y pues en realidad que no. O sea, empezó en el periodo de Biden casi a inicios, y ahorita ya lleva casi 5 años, 6. Luego vemos también un rol de China cada vez más importante, ¿no?, que estamos acercándonos a lo que se diría un mundo multipolar, también con India, con los BRICS, ¿no?, que cada vez más países se suman a los BRICS. Es importante hacer notar una nota de hace 3 días que hubo esta reunión de países latinoamericanos, y que también invitaron no recuerdo ahorita el nombre, pero que invitaron a países de África, y que pues quieren generar un gran frente como de los países del sur global, ¿no?, incluso planteando ya nuevas rutas comerciales directas que no tengan que pasar por países del norte global.
no solo comerciales, sino también turísticas, incluso planteando la posibilidad de que la moneda de intercambio comercial ya no sea el dólar, porque hablando desde un punto de vista económico, parece que yo no soy economista, pero por lo que he visto de algunos análisis es que el meollo del asunto, de lo que estamos viendo hoy, es la posibilidad de que el dólar deje de ser la moneda más importante en términos de la economía internacional. Entonces, vemos que una de las razones por las que Rusia no la debilitaron con esta guerra con Ucrania fue porque ya estaba blindado ante una posible bloqueo económico. Entonces ellos pues ya tenían muy estudiado pues que podía darse este bloque económico y por eso no lo han debilitado, no han logrado vencer a Rusia. Lo mismo pues con China, ¿no? Que está teniendo este papel importante. Entonces, bueno, se plantea como pregunta si estamos ante un cambio de paradigma y hacia dónde. Y también vemos que hay una mayor concentración y monopolización de la riqueza. Cada vez vemos que esto es más agudo, que pues organizaciones como Oxfam que lo estudian, cada año dan los informes. Y también vemos pues ya muy diezmado el papel de los organismos internacionales como el de la ONU, ¿no? Ustedes recordarán que hace como un año más o menos, que Donald Trump ahí justo en la sede de las Naciones Unidas dijo que este organismo no sirve para nada y que yo más bien voy a acabar con todas las guerras que hay en el mundo. Y incluso acaba de hacer que su junta de paz para el tema de Gaza, que pues no se logró nada, y vemos cada vez más pues que el derecho internacional, cada vez hay más violaciones al derecho internacional y la prueba más contundente pues es el genocidio en Gaza, vemos la intervención que hay en Irán y que yo diría también que ya se ha pedido como del debate público esta intervención que se hizo en la Embajada de México en Ecuador, para secuestrar a un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, y que pues hasta la fecha no se ha dicho ahí qué va a pasar, porque pues es una violación a la soberanía de México. Y yo sí puedo decir, conociendo un poco por la historia de Latinoamérica, de cómo ocurren estas operaciones especiales, no sé ustedes qué opinen, bueno, pues a lo mejor también su mejor opinión, pero yo creo que esto no se hubiera dado sin la palomita de Estados Unidos, una cosa de esa naturaleza, sobre todo por la importancia que tiene México a nivel Latinoamérica. Sí, es un país muy importante por su extensión territorial, por su cercanía con Estados Unidos, por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde qué enfoque podemos analizar estos eventos? Y entonces, como lo menciona el título de la charla, pues una perspectiva crítica supone un análisis desde un método marxista, sin duda. Y podríamos articular tres enfoques, uno el de la economía política de la guerra, el de la economía política de la comunicación, porque el tema de la comunicación está siendo central para estos eventos. Otro más, el de la economía política de la ciencia y la tecnología. Y esencialmente lo que define estos enfoques es analizar pues las relaciones de poder que están insertas en estos procesos. Cuáles son los actores, antagonistas, etcétera. Y pues tenemos que usar las categorías marxistas y pensar que también como la izquierda ha abandonado una categoría central que es el de la clase, ¿no? Y el de la lucha de clases, porque yo sí creo que muchos de estos conflictos pues también está ahí presente esta cuestión de la lucha de clases. Entonces, para decir un poco sobre esto, tenemos por ejemplo que el informe de Francesca Albanese sobre la economía política de la ocupación, así se denominó, ahí menciona de quiénes se favorecen de la ocupación de Palestina y en última instancia del actual genocidio en Gaza. Y habla, por ejemplo, de empresas como Microsoft, de tenedoras de acciones como BlackRock, de Airbnb y Booking,
de corporativos que desarrollan tecnología de alta gama para trabajo de vigilancia, drones, armas teledirigidas, etcétera. Y también hasta universidades donde se hace investigación para el desarrollo de esta alta tecnología, y creo que en el informe se cita incluso al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. También que en la actual guerra contra Irán, como telón de fondo vamos a tener el secuestro también de Nicolás Maduro, como ya se mencionó, y el bloqueo energético a Cuba. Tenemos que, bueno, Cuba lleva con un bloqueo económico de hace más de 60 años, pero que hoy se profundiza con este bloqueo energético. Con el petróleo y los recursos energéticos, las tierras raras, etcétera, pues en el centro también de las disputas globales, los recursos, y que se está transformando la política monetaria en términos de que la moneda dominante ya no será el dólar y las implicaciones que esto va a tener para la economía global, pero en específico para la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y hacia dónde va el mundo con esto. Y escuchaba algunos análisis mencionar que con este cierre en el estrecho de Hormuz, si se llegara el precio del barril del dólar a los 150, perdón, el precio del barril de petróleo, si llegara a los $150, pues se vendría una recesión global económica, o sea, que ya se están viendo los efectos en Estados Unidos con el aumento del precio del combustible. Entonces, bueno, las llamadas 7 magníficas, que son Apple, Microsoft, Alphabet, que es la dueña de Google, Amazon, Meta Platforms, que es la dueña de Facebook, del WhatsApp, de Telegram, perdón, de Instagram y otras, Nvidia y Tesla, todas estadounidenses, son empresas que con el mayor valor de mercado e influencia bursátil, por eso se les denomina las 7 magníficas, pero también es importante notar su importancia en el moldeamiento ideológico y en la penetración en el campo de las comunicaciones. La producción y distribución de la información también está sujeta a la visión corporativa de pocas empresas y su concentración monopólica, que son más o menos como 7 grandes corporaciones globales que concentran la producción y difusión de la información a nivel global, y pues que están manifestando una sola visión del mundo, ¿no? Entonces hay una disputa por el sentido, y que también esa lucha de clases de la que hablaba pues se manifiesta en la comunicación, hay una disputa incluso por la verdad. Entonces también creo que es importante aquí retomar pues a los clásicos, y entonces ahora sí voy a permitirme leer algunas citas, algunas secciones de un artículo, perdón, de uno de los capítulos del primer tomo del Capital, donde habla de la acumulación originaria, que más tarde pensadores como David Harvey van a retomar para construir la noción de acumulación por disposición. Entonces, bueno, leo. Para Marx, el modo de producción capitalista tiene un punto de partida, un pecado original. Se trata de la acumulación originaria, que no es resultado de la acumulación capitalista, sino su punto de partida, el momento inicial. De este pecado original arranca la pobreza en masa, pues explica que unos cuantos acumularon riqueza mientras que otros se quedaron sin nada más que su pellejo. A pesar de todo, su trabajo no tiene nada que vender salvo sus propias personas, su fuerza de trabajo es lo único que poseen. Va a ser aquí mención de elementos muy importantes y definitorios de ese momento de acumulación originaria, misma que van a sacar la cabeza cuando sea necesario, tal y como después lo señala Luxemburgo, me refiero a Rosa, en su explicación sobre la acumulación capitalista. Dice Marx, en la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, la violencia. En realidad, los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos. Explica que el proceso de formación de la sociedad y la economía capitalista, tanto los medios de producción como de subsistencia tuvieron que ser transformados en capital. Pero esta transformación, señala, solo se puede operar bajo ciertas circunstancias que coincidan entre sí. Bueno, nos va a hablar también aquí de una mercancía específica del capitalismo, que es la fuerza de trabajo.
Y más adelante se va a mencionar que la acumulación originaria no es más que el proceso histórico de escisión entre productor y medios de producción, la expropiación que despoja de la tierra al trabajador y constituye el fundamento de todo el proceso. Entonces aquí vamos a tener dos elementos centrales de lo que Marx define como la acumulación originaria, que es la escisión entre desposeídos y poseedores de los medios de producción y subsistencia, y por otro, el despojo de la tierra como fundamento de este proceso. Y bueno, también aquí despojo de la tierra, pues lo podemos entender en un sentido metafórico, y porque pues vamos a ver cómo se despoja de los medios de subsistencia, de los medios de trabajo, de la tierra como medio de subsistencia para los que antes eran campesinos, pero también como medio de trabajo. Más tarde se explica y se describe de cómo esto se manifestó en un momento histórico que tuvo características sociales, políticas, legales y económicas para el desarrollo del modo de producción capitalista, y también se presenta como constitutiva de la misma el colonialismo, el tráfico de personas para esclavizarlas. Porque hoy día también, ¿por qué traigo también a cuento todo esto? Porque hoy día vemos que cada vez pues, se habla más de la expresión del colonialismo y su vigencia, porque lo que ocurre en Palestina ocupada pues es una estrategia colonial, es un proyecto colonial. Para Marx estos procesos se suceden también a través de la violencia organizada y el poder del Estado, y señala que la violencia es partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva, y ella misma es potencia económica. Entonces, bueno, voy a retomar ahora a Harvey en continuidad con lo expuesto por Marx. Dice que para Harvey, una forma en que el capitalismo se recupera de las permanentes y cada vez más regulares crisis sistémicas de sobreacumulación expresada en la caída de la tasa de ganancia es a través de la expansión geográfica y la reorganización espacial. Esta idea se abunda con lo que denomina un ajuste espacio-temporal, que utiliza como metáfora y plantea que ante la incapacidad del capitalismo de acumular a través de la reproducción ampliada, esta se acompaña de crecientes intentos de acumular mediante desposesión. Y este argumento viene acompañado de lo que también algunos denominan una nueva forma de imperialismo. Entonces, estas crisis que se dan permanentes en el capitalismo son resultado de la sobreacumulación. Señala que otra forma de resolver el asunto es buscando ajustes, en los ajustes espaciotemporales, y eso se manifiesta, como ya se mencionó, en las expansiones colonialistas e imperialistas, que es lo que estamos viendo tanto en Latinoamérica, y está Cuba, está Venezuela, y vemos allá en Asia, con Irán. Entonces dice que más adelante va a explicar cómo una forma de acumulación respaldada por la acción militar en caso de ser necesario, y el papel que va a tener la economía financiarizada, en la que la intervención del capital financiero respaldada por el poder estatal frecuentemente puede volverse acumulación por otros medios. Una alianza non santa entre los poderes estatales y los aspectos depredadores del capital financiero forma la punta de lanza de un capitalismo de rapiña, dedicado a la apropiación y devaluación de activos más que a su construcción a través de inversiones productivas. Y pues estas 7 magníficas que mencioné, pues en general, pues en realidad a lo mejor podemos ver a fondo, analizarlas a fondo, pero en realidad son empresas que ejercen capitalismo de rapiña, porque pues ¿qué producen realmente, no? Recordemos también que el tema, por un punto nodal de la explicación de Harvey es esta nueva o no tan nueva forma de acumulación cuando falla la reproducción ampliada por las crisis de sobreacumulación, y que es lo que nos señala partiendo de Rosa Luxemburgo y su análisis sobre la acumulación capitalista. Y voy a reproducir una cita que hace Harvey de Luxemburgo. De un lado, la acumulación de capital tiene lugar en los sitios de producción de la plusvalía,
en la fábrica, en la mina, en el fondo agrícola y en el mercado de mercancías. Bueno, ustedes saben que el plusvalor se extrae pues, del despojo al trabajador, ¿no? A la clase obrera. Entonces dice, considerada así, o la clase trabajadora más bien, la acumulación es un proceso puramente económico cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores asalariados. Paz, propiedad e igualdad reinan aquí como formas y era menester la dialéctica afilada de un análisis científico para descubrir cómo en la acumulación el derecho de propiedad se convierte en apropiación de propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio de clase. El otro aspecto de la acumulación del capital se realiza entre el capitalista y las formas de producción no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la escena mundial. Aquí reinan como métodos la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra. Aparecen aquí sin disimulo la violencia, el engaño, la opresión y la rapiña. Estos dos aspectos de la acumulación están orgánicamente vinculados y la evolución histórica del capitalismo solo puede ser comprendida si los estudiamos conjuntamente. La importancia de esta referencia es que alude directamente a la acumulación originaria y que para lograr la reproducción ampliada constantemente acude a su forma original. Es decir, que como también lo desarrolla De Angelis, la acumulación originaria no es un punto o evento que ocurre en el pasado primigenio del capitalismo, sino que se presenta continuamente como despojo, explotación con violencia, como su momento original a sangre y lodo. Que esa es una cita que hace Marx en ese capítulo, que la verdad que es ese y el fetichismo de la mercancía son los capítulos que a mí más me gustan de ese texto. Aquí es donde justamente Harvey asume la relevancia de la vigencia de esta reflexión de Marx, pero considera oportuno denominar la acumulación por desposesión en tanto que no es algo primitivo o que pertenece en el pasado. Y señala a partir del propio Marx que la acumulación originaria revela un rango amplio de procesos. Esto incluye la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la conversión de diversas formas de derechos de propiedad, común, colectiva, estatal, en derechos de propiedad exclusivos, la supresión del derecho de los bienes comunes, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales, la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra, el tráfico de esclavos y la usura, la deuda pública y finalmente el sistema de crédito. También va a ser un recuento para decir que los mecanismos completamente nuevos de la acumulación por desposesión, de los que resalto la depredación de los bienes ambientales globales, la tierra, el aire, el agua y la proliferación de la degradación ambiental que impide cualquier cosa menos los modos capital intensivos de producción agrícola han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía. Entonces, confirmando que la acumulación originaria es omnipresente sin importar la etapa histórica y se acelera cuando ocurren crisis de sobreacumulación en la reproducción ampliada. Así, de forma contundente, Harvey cita a Hannah Arendt, quien sugiere que para Gran Bretaña en el siglo XIX las depresiones de los 60 y 70 dieron el impulso inicial de una nueva forma de imperialismo en la que la burguesía tomó conciencia de que por primera vez el pecado original del simple robo que siglos antes había hecho posible la acumulación originaria del capital con Marx y que había posibilitado toda acumulación posterior debía repetirse una y otra vez so pena de que el motor de la acumulación súbitamente se detuviera. Entonces, con esto cierro ya la lectura pues más teórica, pues para reivindicar por un lado la pertinencia de regresar pues a las categorías de Marx, a su perspectiva, porque creo que en ese capítulo nos da
pues varias claves, varios momentos de cómo analizar este momento actual en el que por un lado Estados Unidos, al estar viendo que se está perdiendo su hegemonía, pues está recurriendo a la guerra, a la violencia, al despojo, al colonialismo, de la mano de su aliado por intereses, porque pues también en la política estadounidense dice que ellos no tienen amigos, tienen intereses, y que pues están utilizándose mutuamente. Hoy cada vez más se dice que Netanyahu fue el que casi obligó a Trump de tomar la decisión de la invasión a Irán, que le está saliendo bastante costosa, y no nada más en términos de vidas humanas, políticamente al interior de Estados Unidos, sino incluso en términos económicos, ¿no? Por el tema de los recursos petroleros que no pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Entonces, bueno, traje a cuenta esta cita, bueno, primero como un poco un recuento más histórico de por qué digo que pues siempre hemos vivido en guerra, porque siempre la acumulación originaria se tiene que estar replanteando cada vez que hay una crisis de sobreacumulación en el capitalismo, y que las crisis son una impronta del sistema. Entonces, por eso todo el tiempo es como también esa impronta del capitalismo, pues la violencia, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, para dar pie, porque hay bastantes personas aquí en la sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ruth, querida, por refrescarnos la memoria a los que ya tenemos cierta juventud acumulada, y pues a los salas y los compañeros que están haciéndose una lectura no funcional, no tradicional del contexto actual mundial, sino crítico, pues hacernos de elementos histórico-culturales, histórico-políticos, que son muy importantes, ¿no? Decía el profesor Enrique Dussel que la filosofía consistía en dar razón crítica de la realidad. De alguna u otra forma todos damos razón de la realidad, pero hacerlo desde una perspectiva crítica no solamente es el planteamiento tradicional, analítico, kantiano, y después de la filosofía analítica, comprender la realidad desde esa perspectiva, sino, él decía, retomando planteamientos teóricos incluso del propio Marx, sino es que en función del propio Marx, porque la pregunta fundamental es ¿por qué hay pobreza?, ¿no? Y a partir de allí fundamentar y justificar todo un estudio de la realidad. La pregunta del doctor era ¿en qué consiste entonces la crítica?, ¿no? Y la crítica, decía él, nos decía él en los cursos, consiste en saber situarse en el lugar del pobre. Está retomando a Cohen, siglo XIX, 1919, bueno, 20 ya, saber situarse en el lugar del pobre, y desde ese lugar hacer el diagnóstico de la patología del Estado, ¿no? Para comprenderlo, interpretarlo y darnos cuenta que porque no es lo mejor posible, o en el caso del neoliberalismo, que es intrínsecamente inmoral, pues tenemos el imperativo ético-racional de transformar esta realidad.